Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Aquí estamos una vez más en esto que es el grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, continuando con nuestra lectura, nuestro estudio del Bhagavad Gita. Como siempre, muchísimas gracias a Prabhu Chitrak, quien hace estas invitaciones y sostiene este espacio y permite esta oportunidad increíble de servicio. Muchísimas gracias, Prabhu Chitrak, siempre por pensar en almas tan caídas como quien les habla. Mi nombre es Arjuna Saka Das y yo les estoy hablando desde Mar del Plata, República Argentina. Y el día de hoy vamos a estar trabajando juntos el 10.2 del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ¿Sí? Vamos a estar en el texto número 2 del capítulo número 10 del Bhagavad Gita tal quizás a aportar y sumar algunas palabras para redondear nuestra charla del día de hoy. Y si ustedes quieren, por supuesto, siempre pueden participar, están invitados a hacerlo. Aquí en este grupo de Facebook tienen una sección de comentarios y directamente ahí pueden ir escribiendo sus dudas, sus preguntas, sus aportes, sus sugerencias, sus comentarios para que podamos tener algún tipo de interacción el día de hoy, aunque estamos a la distancia. Internet nos permite esta asociación, así que todos aquellos que estén del otro lado y tienen el deseo de participar de la charla del día de hoy, por favor no duden en escribir en la sección de comentarios aquí en este grupo. Así que nuevamente muchísimas gracias, Prabhu Chitrak. Y si quieren, vamos a pasar a la lectura del día de hoy. Pero antes de comenzar con la lectura, voy a hacer una pequeña invocación. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo conmigo en sus hogares. Una pequeña invocación y luego vamos al capítulo número 10 del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a ir a lo que dije, el capítulo número 10 del Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos en el capítulo intitulado La opulencia del absoluto. Hoy vamos a tratar el texto número 2, o sea que estamos bien al comienzo de este capítulo, mitad de camino aproximadamente, estamos en la mitad del Bhagavad Gita, la opulencia del absoluto, en una sección de la conversación, como para dar algún tipo de contexto, en donde Krishna empieza a manifestarse, revelarse como la suprema personalidad de Dios. Nosotros ya sabemos que Krishna es Bhagavan Swayam, ¿sí? Es la persona suprema, la verdad absoluta, pero en este contexto de la conversación, de la charla, del diálogo que Krishna está teniendo con Arjuna, este es el momento donde él empieza, digamos, el preludio o el prólogo a su manifestación del Virat Rupa, de la forma universal. O sea, básicamente son, digamos, el capítulo previo o los versos previos a que Krishna se le revele, se le manifieste a Arjuna como este ser supremo, como esta verdad absoluta, como esta persona suprema en el campo de batalla de Kurukshetra. Y en este capítulo, también en capítulos anteriores, en el séptimo capítulo también, Krishna ha hablado acerca de cómo él se manifiesta en el mundo material y cuáles son sus opulencias, ¿no? Cuáles son sus potencias, sus poderes, sus maravillosas energías, etcétera, etcétera. Un poco él ya estuvo hablando, pero en este capítulo en particular, en el capítulo número 10 y después sobre todo en el que viene más adelante, en el capítulo número 11, vamos a ver justamente esta revelación del Virat Rupa o de la forma universal. Así que en la previa
Me gustaría leer el texto número 1 con el que arrancó este capítulo, como para contextualizar un poco. Dice, la suprema personalidad de Dios dijo, vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo, voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. Ese fue el verso inmediato anterior al que vamos a leer el día de hoy. Y antes de comenzar con el 10.2 del Bhagavad Gita, me gustaría recalcar algo interesante que aparece aquí en este texto número 1, es que Krishna dice que va a impartir un conocimiento que es mejor que el que ya ha explicado. Y esto es interesante por lo siguiente, porque aquí podemos ver, digamos, la potencia o, digamos, la excelencia pedagógica que tiene Krishna. Krishna, en el contexto del Bhagavad Gita, está siendo como el maestro espiritual de Arjuna, un docente, un docente espiritual, un preceptor espiritual. Y como método pedagógico está implementando esta idea de ir de a poquito incrementando el saber de su alumno o de Arjuna, ¿sí? Entonces aquí él básicamente lo está explicitando, lo está haciendo explícito, lo está haciendo notorio. Voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. O sea, estamos en el capítulo número 10, ya han hablado de muchísimas cosas, han hablado de karma, han hablado de transmigración del alma o de la reencarnación, han hablado del Dharma, han hablado del tiempo, han hablado acerca del conocimiento, han hablado del Bhakti, han hablado acerca de la devoción, y ahora Krishna dice que le va a dar más información, o va a explicar todo lo que ya ha explicado, pero de una forma mejor. Y esto es un método pedagógico y acá Krishna está manifestándose como el maestro supremo, porque le está dando más niveles de conocimiento a su alumno. Y esto lo podemos ver que sucede, por ejemplo, en la escolaridad de las personas. Cuando alguien va a jardín o cuando va a primer grado, segundo grado, y empieza a tener nociones, digamos, de lengua, de matemáticas, que también se manejan como principio en la universidad o en los posgrados. La diferencia entre las matemáticas de primer grado y las matemáticas en un posgrado de universitario o en un doctorado universitario es la complejidad, pero en principio es el mismo tema, es la misma ciencia, es el mismo saber, son las matemáticas. Solo que a pasar los años de la escolaridad, los distintos maestros van sumando más complejidad o más conocimiento sobre los mismos principios básicos. Y eso es más o menos el sistema que Krishna también utiliza con Arjuna en el Bhagavad Gita. Ellos repiten muchas veces los mismos temas, pero cada vez que el tema se repite, Krishna le da una vuelta de tuerca o le agrega una capa de información más, un poco más de conocimiento, profundiza más en el área que están debatiendo o discutiendo, y esto permite que Arjuna alcance, digamos, su potencial máximo como alumno, como estudiante, como discípulo de Krishna, y pueda incorporar y entender a la perfección estos temas trascendentales. Así que me gusta, nada, que tenía ganas como de comentar algo interesante, verlo a Krishna funcionando como maestro, como docente, como profesor, y cuál es la estrategia o la táctica que él utiliza para que su alumno pueda comprender finalmente estos temas tan sofisticados, tan elevados. Pero no es el verso del día de hoy. El día de hoy tenemos el 10.2. Estamos en el texto número 2 de este capítulo número 10. Así que si me permiten, voy a ir al sánscrito, luego a la traducción de este verso y por final, sobre el final, perdón, el significado o el comentario de su divina gracia. Después, como dije, si tienen consultas, si tienen dudas, si tienen preguntas o si simplemente quieren dejar algún aporte, por favor no lo duden, sección de comentarios, pueden escribir lo que ustedes quieran. Vamos entonces, Bhagavad Gita 10.2, el sánscrito dice lo siguiente. Na me vidu suragana pravanam na maharashya aham adir hi devam maharishnam cha sarvasa. Esto traducido al castellano dice lo siguiente.
Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Leo una vez más la traducción, Bhagavad Gita 10.2. Ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Pasamos entonces al significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se afirma en el Brahma Samhita, el Señor Krishna es el Señor Supremo. Nadie es superior a Él. Él es la causa de todas las causas. Aquí el Señor también afirma personalmente que Él es la causa de todos los semidioses y de los sabios. Ni siquiera los semidioses y grandes sabios pueden entender a Krishna. Ellos no pueden entender ni su nombre ni su personalidad. Así que, ¿qué podemos decir de los supuestos eruditos de este diminuto planeta? Nadie puede entender por qué este Dios supremo viene a la tierra como un ser humano ordinario y ejecuta actividades tan maravillosas y fuera de lo común. Uno debe saber entonces que la erudición no es la cualidad necesaria para entender a Krishna. Hasta los semidioses y los grandes sabios han tratado de entender a Krishna mediante su especulación mental y no lo han logrado. En el Srimad Bhagavatam también se dice claramente que ni siquiera los grandes semidioses son capaces de entender a la suprema personalidad de Dios. Ellos pueden especular hasta los límites de sus sentidos imperfectos y pueden llegar a la conclusión opuesta del impersonalismo, de algo que no hayan manifestado las tres cualidades de la naturaleza material, o ellos pueden imaginar algo mediante la especulación mental, pero no es posible entender a Krishna mediante esa necia especulación. Aquí el Señor dice indirectamente que si alguien quiere conocer a la verdad absoluta, heme aquí presente como la suprema personalidad de Dios. Yo soy el Supremo. Uno debe saber esto. Aunque uno no pueda entender al inconcebible Señor que está presente personalmente, no obstante, Él existe. Nosotros podremos entender de hecho a Krishna, quien es eterno y está lleno de bienaventuranza y conocimiento, si tan solo estudiamos sus palabras en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. El concepto de Dios como alguien, como algún poder gobernante, o como el Brahman impersonal, pueden llegar a entenderlo las personas que se encuentran en el plano de la energía inferior del Señor. Pero a la personalidad de Dios no se le puede concebir a menos que se esté en la posición trascendental. Como la mayoría de los hombres no pueden entender a Krishna en su verdadera situación, Él desciende por su misericordia sin causa a favorecer a esos especuladores. Mas, a pesar de las extraordinarias actividades del Señor Supremo, estos especuladores, debido a la contaminación de que son objetos en el plano de la energía material, siguen pensando que el Brahman impersonal es el Supremo. Solo los devotos que están plenamente entregados al Señor Supremo pueden entender, por la gracia de la personalidad suprema, que Él es Krishna. Los devotos del Señor no le hacen caso a la concepción de Dios como el Brahman impersonal. Su fe y devoción los lleva a entregarse inmediatamente al Señor Supremo, y por la misericordia sin causa de Krishna, ellos pueden entender a Krishna. Nadie más puede entenderlo, de modo que hasta los grandes sabios concuerdan. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el Supremo? Es aquel a quien tenemos que adorar. Ahí entonces tuvimos este muy hermoso comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada del 10.2 del Bhagavad Gita, cuya traducción leo una vez más: ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. ¿Sí? Entonces ahí teníamos este verso del que estamos trabajando el día de hoy, el 10.2 del Bhagavad Gita tal como es. Si ustedes me permiten, si no hay comentarios, no hay preguntas y nadie quiere hacer ningún tipo de aporte, si ustedes me permiten, voy a trabajar un poquito sobre este verso del día de hoy.
agregar algunas pocas palabras a lo que ya Srila Prabhupada ha explicado magistralmente y tocar algunos temas que aparecen en el comentario de su divina gracia. Como se afirma en el Brahma Samhita, el Señor Krishna es el Señor Supremo. Nadie es superior a Él. Él es la causa de todas las causas. Así arranca, así inicia este comentario o este significado de Srila Prabhupada. Krishnastu Bhagavan Swayam, como también se explica en el Srimad Bhagavatam. Dios es el ser supremo, la persona suprema, la suprema personalidad, la verdad absoluta, ¿sí? La causa de todas las causas, es el origen, ¿sí? Es aquella persona suprema, el Señor Supremo, como mismo Srila Prabhupada comenta aquí en este significado, y nadie está por encima de él, nadie está por encima de Dios, nadie es superior a Dios, y Él es la causa de todas las causas, ¿sí? Todo se origina en base a Él, todo existe porque existe Dios, ¿sí? Esta es la primera premisa y es lo primero que comenta Srila Prabhupada en su significado. También se dice, tanto en el verso como en el significado, que Krishna, o el Señor, es la causa de todos los semidioses y de todos los sabios. O sea que estas grandes personalidades solo existen porque Dios existe. Muchas veces, y lo hemos visto en distintos pasatiempos, a veces los sabios, debido a su conocimiento, a veces los semidioses, debido a su potencia y poder material, se confunden y se creen Dios, ¿sí? Los sabios se vuelven arrogantes, como dije, debido a su conocimiento. Los semidioses se vuelven arrogantes debido a su poder. Y a veces ocurre que se confunden. Y ellos, aunque son entidades vivientes infinitesimales, se creen el ser supremo, se creen el infinito, se creen el divino, se creen lo superior, se creen Dios. Y vemos, hay muchos pasatiempos, está el pasatiempo de Brahma cuando le roba los vaqueritos a Krishna, está el pasatiempo, el famoso pasatiempo de Indra, que después genera el Govardhan Puja, cuando quiere inundar la aldea de Brindavan. Con el señor Shiva también pasa lo mismo, y ahí hay un pasatiempo con Mohini, ¿sí? Con el avatar femenino de Krishna. Bueno, muchos pasatiempos, muchas historias en donde los semidioses se confunden, los sabios también se confunden, uno por amasar mucho poder, otro por acumular mucho conocimiento. La cosa es que por ahankara, por falso ego, por una percepción errónea de nosotros mismos y de nuestra posición constitucional, muchas veces desafiamos a Dios queriendo ocupar su posición, queriendo ocupar su lugar. Pero en realidad, versos como el que estamos leyendo el día de hoy nos explican que en verdad nuestra posición es otra y nosotros somos manifestados, hemos sido, digamos, emanados por el Señor. Y no es al revés, no es que nosotros somos Dios o que nosotros tenemos esta potencia suprema, sino que ya existe un Señor supremo, existe un ser supremo, existe la verdad absoluta, y desde ahí es que emanan estas cosas. Incluso los semidioses, estos agentes cósmicos celestiales muy, muy poderosos, estamos hablando de gente que puede manipular el clima, personas que pueden hacer mover los planetas, o sea, gente con mucho poder que vibran en una frecuencia celestial, cósmica, y ellos también han sido manifestados o creados por el Señor Supremo. Entonces, eso se explica aquí en este verso, que ni siquiera los semidioses y los grandes sabios pueden entender a Krishna. Ellos no pueden entender ni su nombre ni su personalidad. Así que, ¿qué podemos decir de los supuestos eruditos de este diminuto planeta? ¿No? Y es una gran pregunta que hace Srila Prabhupada. Si estas grandes personalidades, ¿no? si grandes personalidades como el señor Indra, como el señor Brahma, como el señor Shiva, a veces se confunden y no logran entender la posición suprema de Krishna, ¿qué hablar de los científicos, de los filósofos, de los pensadores, de los académicos del planeta Tierra, simples mortales, ¿no? ¿Qué hablar de estos simples mortales que son muy inteligentes,
tendrán obviamente muchos años de estudio y de conocimiento, pero que por supuesto se les escapa algunas nociones que tienen que ver con lo divino, con lo trascendente, con lo supremo. Achintya, Krishna es inconcebible y no vamos a poder alcanzarlo mediante solo el uso o el ejercicio mental. Vamos a tener que utilizar otras herramientas, vamos a tener que utilizar otros métodos, otros mecanismos para poder conocer a Dios tal como es. Y Prabhupada va a hablar de esto más adelante en su comentario. Fíjense. Nadie puede entender por qué este Dios supremo viene a la tierra como un ser humano ordinario y ejecuta actividades tan maravillosas y fuera de lo común. Uno debe saber entonces que la erudición no es la cualidad necesaria para entender a Krishna. No estamos negando la importancia del uso del buddhi, de la inteligencia espiritual. De hecho, Krishna dice en el Bhagavad Gita también que para aquellos que están consagrados a servirlo, a adorarlo con amor y devoción, Él les da la inteligencia mediante la cual pueden regresar al reino de Dios. Entonces la inteligencia, el buddhi, la inteligencia espiritual, claramente es una herramienta o un instrumento de emancipación espiritual, pero tenemos que entender que filosofando, tenemos que entender que especulando, tenemos que entender que haciendo malabarismos mentales o malabarismo de palabra, no vamos a poder comprender a Dios en su totalidad. Vamos a tener que utilizar, como dije, otros mecanismos, otras herramientas, otros abordajes, otras metodologías para poder tener esta percepción directa del Señor Supremo. Y es lo que pasa a veces en los círculos académicos, en los círculos científicos, en los círculos filosóficos. Personas muy inteligentes, estos eruditos mundanos, intentan llegar a Dios por, digamos, medios materiales, haciendo uso simplemente de sus mentes, pero tenemos una mente finita y estamos intentando abarcar lo infinito con un órgano finito. Creo que no va a funcionar. Aunque muchos filósofos han intentado llegar a Dios a través del razonamiento, por ejemplo, tenemos a Aristóteles en la antigüedad griega, ¿no? Y él llega a la noción de el primer motor inmóvil, esta famosa causa de todas las causas que Prabhupada menciona en este significado. Bueno, Aristóteles, 2000, 3000 años atrás, en Grecia, en la Grecia antigua, más o menos llegó a la misma conclusión, aunque él no le puso el nombre de Krishna o de Dios a su razonamiento, él lo mencionó como el primer motor inmóvil, pero es básicamente entender intelectualmente que hay una causa de todas las causas. Después Descartes, muchos siglos después, hace algo similar, ¿sí? Intenta razonar para comprender a Dios. Pero aunque eso está todo muy bien y desde aquí enfatizamos el uso del buddhi o de la inteligencia para comprender a Dios, en última instancia siempre uno se va a quedar corto, ¿sí? Porque uno tiene que utilizar otra herramienta, otro medio. Sabemos, los devotos de Krishna, que eso es el bhakti, ¿sí? El servicio devocional. Ese es el único mecanismo, la única estrategia 100% segura, garantizada, para que podamos tener una relación, un yoga directo con Dios. Mediante el karma, mediante las acciones, mediante el jnana, mediante la especulación mental, mediante el dhyana, mediante la meditación, podemos acercarnos, pero no vamos a llegar al máximo potencial de la relación con Dios. Eso solo es para el bhakti, para la devoción, ¿sí? Para el servicio devocional, y estas advertencias son las que está haciendo Prabhupada en este significado. Hasta los semidioses y los grandes sabios han tratado de entender a Krishna mediante su especulación mental y no lo han logrado. En el Srimad Bhagavatam también se dice claramente que ni siquiera los grandes semidioses son capaces de entender a la suprema personalidad de Dios. Ellos pueden especular hasta los límites de sus sentidos imperfectos y pueden llegar a la conclusión opuesta al impersonalismo, de algo que no hayan manifestado las tres cualidades de la naturaleza material, o ellos pueden imaginar algo mediante la especulación mental,
pero no es posible entender a Krishna mediante esa necia especulación. Entonces acá Prabhupada menciona algo que recién dijimos nosotros, este tema de que tenemos los sentidos imperfectos. Sabemos, de acuerdo con el Bhagavad Gita, capítulo, si no me equivoco, capítulo 6 del Bhagavad Gita, Krishna en un momento menciona a la mente como el sexto sentido. En el mundo occidental tenemos los 5 sentidos burdos: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Pero según esta tradición de los Vedas o esta cultura del Bhakti Yoga, tenemos un sexto sentido, y tiene que ver con la mente. La mente es el sexto sentido porque es un órgano o es un medio mediante el cual podemos también captar y adquirir información. Del mismo modo que adquiero información por el tacto, adquiero información por el oído, adquiero información por la vista, por el olfato, por el gusto, la mente también me permite captar información. Por eso se transforma, según la cultura de los Vedas, en un sexto sentido. Pero tanto la vista como el olfato, como el gusto, como el oído, como el tacto, como la mente son imperfectos, ¿sí? Tenemos sentidos imperfectos, no son puros, no están a su máximo potencial, siempre tienen un error. Yo, por ejemplo, estoy utilizando lentes, desde hace muchos años uso anteojos, desde que tengo más o menos 10 años, tengo 44 ahora, así que yo claramente entiendo que los sentidos son imperfectos, por lo menos mi visión es imperfecta, y necesito de ayuda constante para poder ver en el mundo. No estoy hablando de poder ver trascendentalmente, simplemente para poder ver en el mundo material ya necesito ayuda o asistencia, y tiene que ver con eso, con la imperfección de los sentidos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar o abordar lo perfecto utilizando mecanismos imperfectos? Es imposible, y es un poco lo que está planteando Srila Prabhupada en su comentario. Aquí el Señor dice indirectamente que si alguien quiere conocer a la verdad absoluta, heme aquí presente como la suprema personalidad de Dios, yo soy el supremo. Uno debe saber esto. Aunque uno no pueda contener al inconcebible Señor que está presente personalmente, no obstante, Él existe. Esto es algo interesante también, que tiene un poco que ver con el planteo de la mentalidad materialista o la mentalidad atea, ¿no? Esa idea de que si no lo veo, no lo creo, o que si no lo puedo razonar, no existe. Bueno, acá Prabhupada está planteando un poco al revés. Dios es inconcebible, tengo que aceptar lo inconcebible de Dios y también reconocer que quizás por mis sentidos imperfectos, por mi mente imperfecta, yo no pueda comprender la totalidad de lo incomprensible. Pero si no llego a entender la totalidad de lo incomprensible, tampoco debería negar lo incomprensible. Y eso es un poco lo que hacen los ateos, lo que hacen los materialistas crasos, esta gente que dice que si no lo ve, no lo cree, si no lo toca, no existe. Es un reduccionismo del pensar, porque hay muchas cosas que se nos escapan. Justamente volviendo al casillero de los sentidos imperfectos, hay muchas cosas que no puedo oír, ¿no? Y hay un montón de pruebas científicas de que hay frecuencias sonoras que están fuera del rango de la audición del ser humano. Pero sí existen, esas frecuencias existen, las captan otras entidades vivientes. Por ejemplo, los perros captan frecuencias que el ser humano no puede captar. Y así otros animales con otras capacidades tienen otras potencias para oír distintas frecuencias. O la visión, la vista, ¿no? Yo puedo captar ciertas cosas con mi vista, pero al mismo tiempo sé que hay gamas de colores, o hay aspectos de la luz que yo no puedo captar. Por ejemplo, los rayos ultravioleta, no los puedo ver así, a la simple vista, pero sabemos que existen, ¿sí? Hay pruebas científicas contundentes de que los rayos ultravioleta existen, simplemente no los puedo ver con mis ojos. ¿Voy a negar a los rayos ultravioleta simplemente porque no los puedo ver? No, Prabhupada acá nos recomienda no hacer esa negación o ese reduccionismo mental, porque nos transformamos entonces en estos negadores seriales que son los materialistas crasos o los ateos.
gente que simplemente se niega a entender una realidad porque no lo puede ver, no lo puede tocar, no lo puede degustar, etcétera, etcétera, etcétera. Prabhupada nos advierte que este no es el camino. Nosotros podemos entender de hecho a Krishna, quien es eterno y está lleno de bienaventuranza y conocimiento, si tan solo estudiamos sus palabras en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Entonces, algo muy sencillo: queremos entender a una persona, tenemos que conocer acerca de esa persona. Si queremos entender a Dios, entonces tenemos que ir a las escrituras. Y en nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, tenemos el Bhagavad Gita, que es el texto que estudiamos aquí en este grupo. También tenemos el Srimad Bhagavatam, ¿sí? el Purana Inmaculado, una gran colección de historias que tienen que ver con Dios y con sus devotos, y son la fuente para nuestro conocimiento trascendental. Nosotros no podemos amar a alguien que desconocemos, no podemos tener una relación con un desconocido. Entonces, si queremos ejecutar algún tipo de yoga o tener algún tipo de vínculo con Dios, tenemos que empezar a conocer acerca de Él. Y para conocer acerca de Él están estas escrituras, están estos textos trascendentales, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, razón por la cual una vez más agradezco a los devotos de ISKCON Buenos Aires, a Prabhu Chitrak, porque ellos sostienen estos espacios para que podamos conocer a Dios, ¿sí? Para que podamos alejarnos del ateísmo, del nihilismo, del impersonalismo, y podamos tener una relación profunda de amor con Dios, como conociéndolo a través de las escrituras sagradas. El concepto de Dios como algún poder gobernante o como el Brahman impersonal pueden llegar a entenderlo las personas que se encuentran en el plano de la energía inferior del Señor. Pero a la personalidad de Dios no se le puede concebir a menos que se esté en la posición trascendental. Entonces acá Prabhupada está explicando de que Krishna, que Dios, se puede entender en distintos aspectos o de distintas formas. Acá, por ejemplo, Prabhupada plantea por lo menos dos de esas formas. El Dios gobernante, ¿sí? El amo, el juez supremo, y el Brahman impersonal, el Dios energético que impregna todo. Y tenemos muchos ejemplos, conocemos seguramente muchas personas que están en estos niveles de conciencia, ¿no? Hay tradiciones enteras que se basan en la idea del Dios gobernante, que hay un ser supremo arriba de una nube, sentado en un trono, juzgando, decidiendo qué sí, qué no, quién va para arriba, quién va para abajo, qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder, gobernando el cosmos, gobernando el universo, como un rey, como un emperador universal, ¿sí? Hay tradiciones enteras que están basadas en esta concepción teológica. Y después hay personas que simplemente creen en el Brahman, en la fuerza, en la luz, en la energía, en la potencia impersonal del Señor. Dios en la naturaleza, Dios en el cosmos, Dios como una luz, como un sonido. Y es el aspecto que por lo general se encuentra en los círculos que tienen que ver con el yoga, que tienen que ver con la meditación, que con algún tipo de primera espiritualidad. Bueno, esas nociones, el Dios gobernante o el Dios impersonal, sí son accesibles para ciertos niveles de conciencia, cierto tipo de persona, pero también sabemos nosotros, según nuestra teología, hay un nivel más, un nivel superador a todo esto, que es el nivel de Bhagavan, el nivel de Dios persona. Y acá Prabhupada advierte, nos explica, que para estar en esa posición trascendental tenemos que hacer otros ejercicios, ¿sí? No simplemente meditar, dhyana, no simplemente especular, jnana, vamos a tener que subir al nivel de bhakti, del servicio, del amor hacia Dios. Y ahí nos vamos a poder relacionar directamente con una persona, no con una entidad que está ajena, lejana de nosotros, no con una potencia o una energía, sino con una persona suprema que está tan cerca nuestro, que está en nuestro corazón y está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y Prabhupada nos explica que debemos subir hasta esa posición trascendental para poder concebir a la suprema personalidad de Dios. Para cerrar, leo el último párrafo. Como la mayoría de los hombres no pueden entender a Krishna en su verdadera situación, Él desciende por su misericordia sin causa a favorecer
a esos especuladores. Hace poquito tuvimos Janmastami, ¿sí? Krishna Janmastami, el día de la aparición del Señor. Ayer tuvimos Radhastami, el día de la aparición de Srimati Radharani. Y acá podemos ver que Prabhupada tiene razón, ¿no? A veces las personas no creen en Dios, no pueden entenderlo, les cuesta aceptar la existencia de un ser supremo. Entonces, ¿qué hace esa suprema personalidad? Él desciende a nuestro nivel. No estamos capacitados para llegar hasta lo trascendente. Entonces, lo trascendente misericordiosamente se nos revela en el plano material para que nosotros finalmente podamos tener la oportunidad de conocerlo. Más a pesar de las extraordinarias actividades del Señor Supremo, estos especuladores, debido a la contaminación de que son objeto en el plano de la energía material, siguen pensando que el Brahman impersonal es el Supremo. Solo los devotos que están plenamente entregados al Señor Supremo pueden entenderlo por la gracia de la suprema personalidad de Dios, que Él es Krishna. Entonces acá la paradoja. Nosotros, sentidos imperfectos. Dios inconcebible. No vamos a poder llegar a Dios mediante la especulación o por mecanismos materiales. Tenemos que entregarnos a la espiritualidad, a los ejercicios del Bhakti Yoga para entender a la persona suprema. Krishna, y aún así, Dios, aún así, muy misericordiosamente, sabiendo de nuestra discapacidad, decide bajar Él al plano material para que sea más sencillo para nosotros. Y aún así, muchos de nosotros, incluso estando Dios en el planeta, nos negamos a reconocerlo como la suprema personalidad. Y acá Prabhupada hace la aclaración: necesitamos estar plenamente entregados al Señor Supremo para entenderlo. Y una vez más, escalera del yoga, último peldaño, bhakti, amor, devoción. Sin estos ejercicios que agranden el corazón, sin estos ejercicios que permitan la autorrealización de nuestra posición constitucional, nunca jamás vamos a poder comprender a Dios, ni siquiera si Dios está al lado nuestro. Vamos a estar negados, vamos a estar completamente cerrados a la posibilidad de comprender a Dios si no hacemos algún tipo de ejercicio que tenga que ver con el Bhakti Yoga. Dice entonces, los devotos del Señor no le hacen caso a la concepción de Dios como el Brahman impersonal. Su fe y devoción los lleva a entregarse inmediatamente al Señor Supremo, y por la misericordia sin causa de Krishna, ellos pueden entender a Krishna. Nadie más puede entenderlo. De modo que hasta los grandes sabios concuerdan. ¿Qué es el Atma? ¿Qué es el Supremo? Es aquel a quien tenemos que adorar. Entonces acá está el secreto del conocimiento trascendental es entregarnos a Dios, adorarlo al Dios, poner a Dios en el centro del universo, corrernos nosotros del centro del universo, hacer ejercicios para minimizar nuestro ahankara, nuestro falso ego, y permitir un brote de la devoción, un brote del bhakti, un brote del amor, agrandar el espectro de nuestro corazón para que Dios ocupe ese lugar que ya merece, que ya tiene como ser supremo. Adorando a Dios, logramos entender a Dios. Ese es un mecanismo muy, muy sencillo que solo se encuentra en el ejercicio del Bhakti Yoga. Así que vamos a ir cerrando por el día de hoy. Govardhan Lila Das, Hare Krishna, santo, mis reverencias, muchas gracias por estar del otro lado. A todos los que están del otro lado, si es que hay alguien más del otro lado, fuera de Govardhan Lila Das, les mando un enorme abrazo, un gran saludo a todos. Espero que todos estén muy bien en su vida material y espiritual. Hoy estuvimos repasando el 10.2 del Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un verso muy lindo donde se habla acerca de Dios en su opulencia, en su origen, como la fuente de todos los semidioses, como la fuente de todos los grandes sabios, y como nosotros no vamos a poder alcanzarlo a Él por medios materiales. Justo ayer en el festejo de Radhastami que tuvimos aquí en Mar del Plata, hablábamos de un tema similar, ¿no? Que por medios materiales, por medios mecánicos, no se puede llegar a Dios.
Y hay un ejemplo, si me permiten citar otra escritura que no sea el Bhagavad Gita, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el pasatiempo de la Torre de Babel. No sé si la conocen, pero bueno, lo resumo rápidamente. Los babilónicos en un momento se volvieron muy ateos, muy materialistas, y se creyeron los grandes arquitectos del mundo, los grandes ingenieros del mundo. Tenían la ciudad de Babilonia, ¿no? Una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, y ellos dijeron, si somos excelentes arquitectos, si somos excelentes ingenieros, si somos excelentes constructores, no necesitamos la religión, no necesitamos la espiritualidad para llegar a Dios. Si Dios vive en el cielo, nosotros vamos a poder crear una torre para llegar al cielo, para llegar a Dios por medios mecánicos, no por medios devocionales. No, esa era la mentalidad demoníaca, atea, materialista de los antiguos babilónicos. Intentaron construir su torre al cielo, su torre al reino de Dios, y fracasaron, fallaron, no lo pudieron hacer. Y eso sucedió en el mundo antiguo, está en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, pero también ocurre en el mundo contemporáneo, actual, de hoy. Muchas personas intentan llegar a Dios por medios mecánicos, materiales, y no es posible. La única forma de hacer un yoga completo, íntimo, profundo, de amor con Dios, es a través del ejercicio de la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque a Dios a través del servicio devocional, y van a ver que van a tener estas grandes revelaciones, realizaciones que le decimos nosotros, y van a poder ver Dios cara a cara, sin duda, como muy pronto ahora Arjuna en el Bhagavad Gita va a poder ver el Virat Rupa del Señor, ¿sí? Todos estos capítulos, este capítulo 10, todos estos versos, son como una especie de preludio, prólogo a la gran revelación que se viene en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 11. Así que muchas gracias a todos, me voy a retirar. Muchísimas gracias a Prabhu Chitrak por esta oportunidad, como siempre. Gracias, Govardhan Lila Das, por estar ahí del otro lado. Veo que no hay más comentarios, no hay preguntas, así que supongo que todo quedó relativamente claro. Muchísimas gracias, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada, Hare Krishna, Hari 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 Bol.